Hola, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en pantalla, ha ganado la opción de la encuesta que siempre hago el día anterior al directo por el mismo canal de YouTube. Ha ganado la opción cómo hacer un buen análisis técnico. Así que ha quedado bastante reñido con cómo diferenciar una buena estrategia de una de mediocre y ya en última posición el uso de la plataforma MetaTrader. Así que hoy vamos a centrarnos dentro de lo que es el análisis técnico en el trazado de niveles, tanto niveles horizontales, que son los soportes y resistencias, como niveles dinámicos, que son tipo línea de tendencia, niveles con una inclinación, que también hay soportes dinámicos y resistencias dinámicas. Así que hoy ese será el tema del vídeo, y si queréis que os mande saludos, ahora es el momento de escribir por el chat en directo para todo aquel que quiera que le envíe saludos y pues que podamos hablar un poquito. También durante todo el directo podréis hacer preguntas, dudas, y durante toda la sesión pues estaré al caso de todo lo que comentáis. Si estáis viendo el vídeo ya en diferido, tendréis para escribir en los comentarios, lógicamente. Entonces, primero de todo, os invito, si queréis estar al caso de todos los vídeos que voy haciendo, los directos o que YouTube os avises, que activéis la campanita. Aparte de estar suscritos, también tener la campanita activada para que YouTube os notifique en qué momento estoy en directo. Siempre son los sábados a las 19 horas. Pero si por tema de horarios de según qué país, porque claro, es horario de España, entonces según en qué país estéis y tal, lo mejor es tener la campanita y así seguro que no os despistáis. Y bien, vamos a trabajar tanto en los gráficos como también en pizarra blanca, primero para definir las cosas, después ya las vemos también cómo quedan en un gráfico. Y vamos ya allá, veo que ya vais entrando. Saludo a Michael, que está saludando, ha sido el más puntual en llegar a este directo. También buenas tardes a Tony, que saluda desde Andorra. Buena tarde. Y vamos a explicar un poco de teoría sobre los niveles. Entonces, a ver, vamos a empezar con lo que son niveles horizontales, los niveles de soporte y resistencia. Entonces, el precio tiene un eje horizontal, que es el tiempo, y un eje vertical, que es el precio, ¿no? Este de aquí nos marca el precio. Entonces, lo que nos está diciendo la gráfica es, pues, de cualquier activo, ya sea por ejemplo, el oro, un metal precioso, a qué precio se está vendiendo, o si es un intercambio entre dos divisas, o una acción de una empresa. Entonces, imaginemos que aquí está el 1.1, el 1.2, el 1.3, ¿no? Están los distintos valores de precio, y el precio va fluctuando. Entonces, él se va desplazando en el tiempo, siempre avanzando temporalmente y también variando el precio. Entonces, en esta, ahora ya quito lo que es la línea de precio y tiempo, en lo que sucede es que para ir de un punto a otro, lo habitual, bueno, lo que sucede es que acaba fluctuando. Si os fijáis, se acaban generando unos altos y unos bajos, y para ir desde este punto inicial hasta el punto en el que está ahora, para hacer esta subida, en lugar de hacer una diagonal, pasa por estos puntos. Aquí estamos ante dos tipos de niveles súper importantes, que son los niveles horizontales, nivel horizontal. Entonces, existen dos tipos de niveles horizontales. Vamos a por el primer tipo de nivel horizontal, que es el soporte. Y lo voy a trazar precisamente de color verde, que todo soporte nace de un bajo. Cuando hay un bajo donde el precio llega y rebota, o sea, son extremos de precio, es donde trazamos niveles horizontales de soporte.
como estos. Esos son ejemplos de soporte. Entonces, si queremos saber qué otro tipo de nivel hay, el otro tipo de nivel que hay es, un segundo, la resistencia. Vamos a trazar en este gráfico de ejemplo resistencia. En este gráfico de ejemplo voy a trazar ahora en rojo lo que serían resistencias. A ver, con el mismo grosor de antes, aquí lo tenemos. Estos serían los niveles de resistencia, que vemos que son quebrados. En este caso los puedo seguir, la única cuestión es que aquí el precio los acaba rompiendo. Estas serían las resistencias. Entonces, hay otro tipo de nivel, que es un nivel que es soporte y resistencia al mismo tiempo. ¿Y dónde podemos ver un nivel de este tipo? Aquí. En este punto de aquí vemos que esta resistencia, que inicialmente es una resistencia, a posteriori se convierte en un soporte. Es muy importante entender que los niveles a veces se juntan creando un nuevo nivel. Entonces, en este caso de aquí, espérate un momento que me he ido para atrás para volver a trazar las resistencias de arriba, las que no coincidían con ningún otro nivel, y aquí voy a cambiar el color. Cuando un nivel es soporte y resistencia, lo trazo de color azul, de tal manera que esa es la coloración que a mí me va bien para soportes, resistencias y flips. Entonces, en este gráfico coinciden todo tipo de niveles y todo son horizontales. Si os fijáis, todos los niveles son horizontales. El soporte, la resistencia y el flip. Entonces, vámonos ya a verlo en el gráfico. Antes de nada, mando saludos a Alex, que saluda desde Bogotá, también a Nuria, que dice buen tema, siempre se aprende algo nuevo, una abrazada, un abrazo para Nuria. También tenemos a Luis, que dice buenas tardes desde Bañolas. Pues bienvenidos a todos y a todas, y ahora veremos lo que hemos comentado, el trazado de niveles horizontales en el propio gráfico. Antes de pasar a lo que ya es el trazado en el gráfico, voy a quitar la línea de tiempo para que no tape tanto el gráfico, ahora quedo aquí arriba y no lo tapo. Antes de pasarlo ya en el gráfico, voy a ver que esté todo correcto en la emisión, sí. Todo va bien en el directo. Pues antes, saludos a Paul desde Uruguay y a Esteban también. Saludos a Carlos desde Australia. Bienvenidos a todos. Pues antes de ponerme ya a trazar lo mismo que hemos visto en un dibujo, pues ahora aquí en un gráfico ya de verdad, ¿no? Un gráfico que en este caso es el activo euro-dólar en temporalidad diaria. Pues antes de eso os quiero invitar al nuevo proyecto que he empezado, que es un nuevo canal de YouTube. Es este de aquí, se llama Coditers y pues llevamos poquito, solo van 4 vídeos y creo que puede ser muy interesante para la mayoría de vosotros. Os dejo el link en el chat, también lo tendréis en pantalla cuando el vídeo quede colgado, porque quedará colgado en el canal, y en la descripción. Pulsando en el link podéis pues ver los vídeos, suscribiros, os recomiendo suscribiros si os interesa no solo el tema de las inversiones y el trading, sino también el emprendimiento, creación de negocios, la búsqueda de buenos trabajos, inspirarse pues para tener fuentes de ingresos y también crecimiento personal, ¿no? Hay vídeos como 3 negocios sin capital inicial, método para sentirse más seguro y perder la timidez, los trabajos mejor pagados sin carrera universitaria, consejos que a mí yo de 18 años ahora que tengo 35, y bien, mañana habrá un nuevo vídeo, ya será el 5º, y a ver si pronto llegamos a los 1000 suscriptores,
que el canal lleva pues poco tiempo, justito deberá hacer un mes del primer vídeo, mira, 3 semanas del primer vídeo, pues todavía no hace un mes, y a ver si el primer mes llegamos a 1000, ya sería un buen reto. Y vamos ya al trazado de niveles. Bienvenido también Pablo, desde Ramallo, Argentina. Muy buenos todos tus vídeos. Muchas gracias, Pablo. Te lo agradezco. Y también Agustín desde Canarias. Y perfecto. Pues vamos ya a ver el trazado de niveles de la misma manera, pero en este gráfico. Primero ahora diréis, uy, aquí lo veo todo muy diferente. A ver, hay una manera de ver el gráfico lineal, que es esta, ¿no? Aquí ya se parecería un poco más a lo que he dibujado, pero yo recomiendo utilizar el gráfico de vela. Si os fijáis, si amplío el zoom, cada día forma una vela, que puede ser blanca si es alcista o negra si es bajista. Pero hoy no nos vamos a dedicar al tema de las velas, lo que vamos a ver cómo funciona el trazado de niveles. Entonces, si simplificamos los movimientos, veríamos que cogiendo los puntos más relevantes, formamos algo así, que es lo que yo estaba dibujando. Esta simplificación, saber diferenciar los movimientos macro, que son estos, de los movimientos micro, que los voy a trazar de color naranja, es súper importante porque a veces coincide, ¿no? Cuando hay un movimiento muy fuerte puede coincidir el macro y el micro. Pero lo micro, que es muchos más movimientos, que serían estos que estoy trazando aquí, ¿qué sucede con lo micro? Pues que no tiene tanta relevancia. Una vez entendáis bien el trazado de niveles, os voy a explicar cómo saber qué nivel es importante y qué nivel no lo es. Porque no solo se trata de trazarlos, sino de saber diferenciar un nivel realmente relevante de un nivel que realmente no tiene mucha relevancia. Aquí tendríamos, pues, en naranja lo micro. No nos interesa lo naranja, nos interesa lo azul. Así que lo que vamos a hacer es, una vez simplificado, voy a volver porque no me deja borrarlo todo, voy a volver a trazar lo que sería la simplificación de precios. Una vez diferenciamos los movimientos macros de los micro, ya lo que podemos hacer es trazar niveles. Entonces vamos a empezar, no me gusta hacerlo en azul porque el azul lo utilizamos. Así que, primero de todo, trazo en naranja la simplificación, porque después ya sabéis que tenemos un patrón de 3 colores. Utilizamos el verde para los soportes, que son niveles que nacen de un bajo, y es lo primero que vamos a hacer, verde. Entonces, de color verde tenemos este de aquí, nivel de soporte, otro soporte y finalmente este soporte de aquí. Estos son niveles que salen de los bajos. Hemos dicho que hay otro tipo de nivel que es el que sale de los puntos altos, que son las resistencias. Tenemos esta de aquí, tenemos esta de aquí, esta de aquí, por aquí arriba y también por aquí. Ahora mismo, de nivel que sea soporte y resistencia y sea realmente relevante, no encontramos ninguno en este gráfico, pero los vamos a ver. Aquí tendríamos trazados en verde los soportes, que están trazados en los bajos, y en rojo las resistencias trazadas en los altos, en los puntos altos. Entonces, para encontrar un nivel de soporte que después pasa a ser una resistencia, nos vamos a ir para atrás, hasta... estoy dibujando ahí. Hasta que lo encontremos. Así que vamos en busca de un flip, un soporte que después se convierte en una resistencia. Y vamos en busca de él. Vale, por aquí ya veo que
hay un flip. Podemos ver que estos niveles de soporte de aquí y de aquí después se convierten, a ver que no los esté trazando torcidos, ahí, se convierten en resistencia, ¿no? Esto sería soporte, aquí también lo pilla, pero traspasa, pero vuelve, ¿no? Hay una reacción a ese nivel y aquí se convierte en resistencia. Este sería un caso de flip, que es el tercer tipo de nivel. Ligado con esto, vamos a ver ahora, que me he hecho un poco de esquema, la importancia de las líneas horizontales antes de pasar a las dinámicas. Después ya haremos un análisis profundo de todo lo que enseñé en este vídeo de cómo se aplicaría en el gráfico. Entonces vamos a pasar al tema de la importancia. A ver, Cristian dice, excelente información desde Costa Rica. Saludos, Cristian, muchas gracias. Uriel, hermano, yo te enseño análisis técnico. Pues cuando quieras, si tienes conocimientos que yo no tenga o una manera de analizar diferente que pueda ser interesante, pues yo estoy abierto siempre a sugerencias y aprender. O sea, uno tiene que ser un libro abierto toda la vida y estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Daniel saluda desde Colombia. Javier, llegué bien tarde, no pasa nada, el vídeo queda colgado, después lo puedes ver, solo llevamos 15 minutos y lo podrás ver en diferido una vez terminado. Con el gráfico de líneas se puede ver el macro mejor, así es. Se puede utilizar, como ya os he enseñado, el gráfico de líneas y facilita el ver el macro, porque al final, pues en momentos que hay mucho vaivén, nos centramos en los extremos, ¿no? En los puntos máximos y mínimos para ver dónde hay un punto relevante. Dice Luis que el zigzag funciona muy bien, también cierto. Hay un indicador que se llama zigzag que te puede ayudar a distinguir puntos relevantes. Vamos a ver si está aquí el zigzag de forma, pues... Sí, mira, aquí abajo. Si estáis en MetaTrader... Bueno, mira, aprovecho, si queréis tener exactamente lo mismo que estoy viendo yo y dar un seguimiento con el mismo programa y ahora poder tener el indicador, todo lo que queráis, si queréis hacer exactamente lo que estoy haciendo, os voy a dejar el link para descargar la plataforma MetaTrader en demo y seguir exactamente, estoy en eurodólar en diario y así podéis ir haciendo, y si tenéis más de un monitor y me tenéis en un monitor, en otro podéis ir replicando lo que yo voy haciendo, copiar el análisis que vaya siguiendo. Lo podéis hacer aquí, desde Código Trading solo recomendamos el uso de una demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Aquí hay un tutorial donde voy creando la cuenta y aquí abajo pues el link para crear dicha cuenta. Así que ahí os lo dejo, tanto en el chat como también en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado. A ver qué comentáis. Un flip es lo mismo que una resistencia o soporte que polarice. Exacto. O sea, un soporte que pasa a ser resistencia o una resistencia que pasa a ser soporte y después puede volver a ser soporte o resistencia. Cuando hay una polaridad es pues un flip. Uriel, que, no, que habláis sobre Uriel. Una Antcar dice muy buenas desde Reus. Pues bienvenido, Antcar. Bien, vamos a ver una cosa súper importante. Hemos visto un tema muy básico, ¿no? Que es el trazado de soporte-resistencia. Entender que hay unos de macro y unos de micro. Ahora, antes de pasar a ver cuáles son más importantes, no solo identificando el macro y el micro, vamos a ver que, lógicamente, aparte de este nivel de soporte, este nivel, este de aquí, ¿no? Los que habíamos trazado macros, aparte de estos macros, hay otros que voy a trazar en verde, que son los micros, todos estos puntos de aquí que generan pues
un pequeño punto de pausa, acaban siendo niveles micros. ¿Eso significa que son soportes? Sí, también son soportes, y en la zona alta tenemos resistencias micros, no internas, no tan importantes. Entonces, para saber si un nivel es más o menos importante, hay tres cosas. Primera, que sea un nivel macro, que salga de movimientos macro, no micro, que ya es lo que os he explicado. Segundo, si hace polaridad, si una resistencia pasa a ser soporte o un soporte pasa a ser resistencia y esa polaridad hace flip, entonces son niveles más importantes. ¿Qué otro tipo de nivel es muy importante? Cuando es un nivel que frena el precio, que viene con mucha fuerza, o que el precio después de ese nivel sale con mucha fuerza. Aquí tenemos un caso clarísimo, que aquí llega con mucha fuerza y se va con mucha fuerza. Este nivel es muy relevante. Aquí tenemos otro caso de que el precio viene con mucha fuerza y aquí frena. Otros momentos donde el precio coge bastante impulso y genera un movimiento contundente, pues sería desde este punto que genera todo esto, tendríamos desde aquí que se genera todo este movimiento. Son movimientos mucho más fuertes que no, por ejemplo, todo esto que viene haciendo aquí. Por lo tanto, para diferenciar niveles más y menos importantes hay tres puntos. Punto 1, que sea macro, no micro. Punto 2, que haga de polaridad entre resistencia y soporte. Punto 3, que tenga fuerza o que llegue con fuerza al precio y justo frene en ese nivel, o que de ese nivel salga con fuerza. Y si hace ambas cosas, pues lógicamente también es un nivel muy relevante. Estas cosas se pueden juntar, que un nivel que hace polaridad además nazca un movimiento con fuerza y además sea macro. Entonces, cuanto más cosas se juntan, más relevancia tiene ese nivel. ¿De acuerdo? Ese sería el punto primero de los niveles horizontales, pero no son los únicos. Hay otro tipo de nivel que son los dinámicos. Ahora vamos a ir justamente a los soportes dinámicos y a las resistencias dinámicas. Así que vuelvo a poner la pantalla en blanco para enseñaros estos casos. Cuando estamos, perdón, que quiero el lápiz ahí, cuando estamos en una tendencia alcista, aparte de los niveles horizontales, tiene muchísima relevancia en momentos tendenciales lo que son las líneas de tendencia. ¿Qué es una línea de tendencia? Pues la unión de todos los soportes horizontales que hemos trazado en una tendencia alcista nos genera una línea de tendencia. Esta línea es de soporte. Entonces, en una tendencia alcista lo más importante es trazar el soporte. ¿Y por qué es más importante los soportes que, por ejemplo, la resistencia? Pues porque esa línea de tendencia nos puede marcar un cambio de tendencia, que de repente suceda así. Y a veces existe esta polaridad. Aquí eran soportes, rompe el soporte y vuelve a apoyar ya como resistencia, porque los dinámicos funcionan igual. Si están trazados en un bajo son soportes, si están trazados en un alto son resistencias. Vamos un poco atrás y lógicamente, como podéis ver en el mismo gráfico que está alcista, también podríamos trazar las resistencias arriba. Cuando ya tenemos el precio encapsulado con una línea dinámica alcista, ¿no?, de soporte y una dinámica de resistencia, eso se llama canal. O sea, ya tenemos un nuevo concepto, que es que aparte de resistencia dinámica, cuando tiene una inclinación es dinámica, los soportes dinámicos, y si encapsulamos el precio entre ambos, nace un nuevo concepto que es el canal. Lógicamente, este es un canal alcista.
porque está marcándonos una tendencia alcista. Puede haber canales totalmente horizontales. Antes de pasar ya a la tendencia bajista, voy a enseñaros el caso. Puede haber un momento que el precio está en rango, que vendría a ser un momento totalmente horizontal. Aquí también sucede lo mismo. Si estamos en este momento horizontal, lógicamente el nivel de resistencia tendrá mucha relevancia porque es un nivel validado varias veces y hemos dicho que cuando un nivel se valida varias veces es un nivel más importante. Y después en los soportes sucede lo mismo. Esto, cuando encapsulamos así el precio, hemos dicho que es un canal tipo rango si el precio está pues horizontal, o un canal alcista o un canal bajista si el precio está en tendencia. Ahora nos faltaría ver los niveles horizontales dinámicos, pero en tendencia bajista, porque el precio o va alcista o va bajista o está horizontal, un rango. No puede salir de la pantalla ni hacer más cosas que estas. Entonces vemos aquí una tendencia bajista y vamos primero con lo que es el nivel más relevante en la tendencia bajista. Hemos dicho que el nivel más importante en tendencia bajista es la resistencia dinámica. ¿Por qué? Pues porque la resistencia dinámica nos puede marcar un cambio de tendencia. Os voy a mostrar el caso de antes, pero cómo sería visto aquí. Si el precio rompe la línea de tendencia, pues nos muestra un primer indicio de cambio. Y es muy importante saber identificar las tendencias, cuando el precio está alcista o bajista y en qué momento cambia. Entonces, aunque no tenga tanta relevancia, lógicamente, en una tendencia bajista también está bien, soporte. Un soporte dinámico. El soporte dinámico estaría aquí al juntar todos los soportes. Y al tener el precio encapsulado con sus altos y sus bajos, hemos dicho que es un canal. En este caso, el canal, a ver, ¿qué hay para escribir aquí? Canal bajista. A diferencia de antes, este es un canal bajista. De acuerdo, en principio, la teoría de las líneas dinámicas básicas, líneas de tendencia, donde también estamos haciendo lo macro. Lógicamente, después podemos encontrar niveles dinámicos, ¿no?, con inclinación dinámica que sean menos importantes, pero de momento nos centramos en estos. Esteban dice: profe, en uno de tus vídeos vi que tu mentor te dijo que limpies la gráfica y solo pongas una línea en cada final de retroceso fuerte. Así es. O sea, llegó un momento donde estaba haciendo unos análisis tan profundos y tan obsesionado en analizar al milímetro todo lo del precio, estuve así mucho tiempo y a tener un dominio muy grande del análisis, que al final era un buen analista pero no un buen operador. Y ahí es cuando llegó el momento que me dijo: mira, limpia el gráfico, traza solo un nivel, que es el nivel en el que vas a operar, y olvídate de todo el ruido y todo lo demás. Pero eso me he dado cuenta que, lógicamente, cuando uno ya domina el análisis técnico, sabe qué es un soporte, qué es una resistencia, cuáles son macros, cuáles son micros, qué es un pivot menor, lo que son las líneas de tendencia. Uno tiene que tener ese conocimiento para después limpiar el gráfico. Diríamos que es ya el paso de cuando uno ya tiene mucho dominio, que no necesita prácticamente ningún nivel en la gráfica. Pero para ello se tiene que pasar por esto. Yo he intentado que no sea así, pero he visto que al final tenéis que tener un conocimiento técnico de análisis. Y por eso, pues, dedico en las formaciones también tiempo a esto. Si queréis aprender con profundidad y mucho más de lo que yo estoy explicando en este vídeo, os recomiendo que vayáis a la Academia de Código Trading. Os voy a dejar ahora mismo el link, donde hay un curso gratuito. También hay cursos con mentoría
que no son gratuitos porque ya son con clases, incluso en el VIP hay clases privadas, clases grupales en el Elite y en el Pro, y también grupo y canal de Telegram, vídeos exclusivos, la estrategia explicada en PDF y en vídeos exclusivos, herramientas, gestor de órdenes, tutorías a partir del Elite, y en el VIP pues también clases privadas. Pero vamos a por el curso gratuito, que cuando el vídeo esté colgado también tendréis el enlace en pantalla, donde tenéis 30 vídeo lecciones. El curso gratuito, pues empezamos con una introducción, mercados financieros, gráficos, velas, pasamos a análisis técnico, pero aquí profundizamos más, porque aparte de lo que son los niveles, vemos, ves aquí niveles, vemos las zonas, los movimientos, la tendencia, que es con la secuencia de altos y bajos, el SAP, entradas. Entonces todo eso, el análisis técnico, se tiene que dominar. Otra cosa es que una vez dominado no sea necesario trazar 1001 niveles. Después en el curso gratuito ya se enseña análisis cuantitativo, es el análisis pues basado en ciencia, no es algo discrecional, no es cuestión de fe, es un análisis totalmente matemático y estadístico, analizar en el pasado una estrategia que sea cuantificable, que realmente podamos hacer miles de eventos y no gastar un solo dólar o euro en algo que no está testeado y está una estadística favorable. Después psicología del trading, finalmente operador. Ahí pues podéis hacer ese curso o ya optar a formaciones con mentoría. Ok, vamos a ver lo que serían los niveles ya dinámicos en un caso práctico. Entonces, empezamos con el trazado. A ver, que no quiero que el gráfico se mueva, porque si le trazo niveles y se me mueve, mal. Está ahora mismo el mercado parado en euro-dólar, pero no quiero que se me desplace todo y se borre todo lo que analice. Aquí tendríamos una línea de tendencia dinámica, porque estamos en un momento alcista que, si os fijáis, viene de un soporte. Y si vamos a ver la otra, la de más arriba, yo vendría desde aquí porque me encajará mejor. No, es un nivel que va cerrando. En el canal de arriba no es paralelo con el de abajo, pero si coinciden los niveles, ¿veis? Coincide 1, 2, 3, 4, va picando, picando, validando el nivel. No pasa nada, es un canal alcista que va cerrando, va haciendo un embudo, partiendo de esta gran volatilidad de aquí, después ya va reduciendo hasta que rompe. Si os fijáis, esto nos marcó un cambio. Aquí salió cambio de tendencia. Este sería un canal alcista con el nivel de soporte y resistencia en el gráfico alcista. Ahora vamos a buscar, un momento que me lío con ahí. Ahora vamos a buscar un canal bajista que también se acabe rompiendo. Y en el canal bajista lo importante es la resistencia. Entonces, aquí tendríamos una resistencia que también se rompe, veis que valida pues 3 veces, y en la parte baja, se me fue un segundo, ahí, en la parte baja tendríamos el soporte. Si os fijáis, valida aquí, valida aquí, valida, valida, valida y vuelve a validar antes de romper y ver cómo cambia la tendencia, ¿no? A alcista. Cuando venimos bajistas, rompe para arriba, es que sigue alcista. Entonces, os he dicho que hay niveles, hay niveles no tan importantes, pero cuando veis que el canal es simétrico, que eso lo vimos en el último directo, cuando el canal es simétrico, se pueden encontrar niveles con la misma inclinación en grados, pero más secundarios. En este caso de aquí veo uno de clarísimo, que si os fijáis, valida, valida, vuelve a validar, va reaccionando a ese nivel de soportes, o también lo mismo con resistencias, niveles más secundarios
que por aquí parece que hay uno que valida muchas veces y además nace este movimiento fuerte, vuelve a validar aquí, después rompe para arriba, pero veis cómo hay muchos momentos donde el precio va reaccionando a ese nivel, ¿no? Incluso esta pausita apoyando ahí, después aquí, por aquí no hay tanta reacción, no. Pero aquí sí que nace este movimiento y aquí también apoya. Entonces, lo trazo más fino porque son secundarios. Eso sobre todo funciona muy bien cuando hay unas simetrías. Es la misma inclinación en grados. Entonces, podéis trazar de forma más gruesa el de arriba y el de abajo. Y alguno que veáis que funciona más intermedio, lo podéis trazar de forma más fina, como he hecho aquí. Vamos a ver si tenéis dudas. Ahora es el momento de resolverlo todo. A ver, que teníamos... Deus dice un comentario muy interesante. Todo es azar. Haga lo que haga, siempre es 50-50 en un 1 a 1, totalmente. O sea, el mercado es aleatorio. El que piense que hará un gurú, se encontrará un gurú que le enseñará algo mágico, eso es cuestión de fe y para mí no lo tengo nunca con ese enfoque. Yo tengo un enfoque científico de los mercados financieros. Los traders que han ganado más han sido traders matemáticos, que muchos son matemáticos de formación, que han utilizado la matemática financiera, la estadística, para analizar por miles de eventos, años en el pasado, de una estrategia y sacar una probabilidad estadística. Entonces, el mercado, entrar con un 1 a 1, todo acaba siendo 50-50, pero no es eso para desanimaros. ¿Por qué? Porque no es necesario entrar con un 1 a 1. Podemos entrar con otro ratio. Y el 1 a 1 nunca es interesante porque no he encontrado nunca una probabilidad estadística con un 1 a 1. La probabilidad estadística mejora o cuando lo que tú buscas es, asumiendo un riesgo pequeño, pues buscar un recorrido grande de tal manera que entramos en un punto, voy un momento a poner pizarra en blanco, entramos por ejemplo en este punto de aquí, que es donde está ahora el precio. Esto sería una trampa, hoy no hemos explicado eso, pero es la estrategia que está en las formaciones. Entramos en una trampa y buscamos este take profit que trazo en verde, pero el stop loss es este que trazo en rojo, en el extremo inferior. Y el punto de entrada lo voy a trazar en azul, que es donde está ahora el precio. Si os fijáis, estamos asumiendo un ratio riesgo-beneficio que, si estos son 100 pips, que es la distancia del precio en el caso de divisas, aquí estamos ganando pues unas casi 3 veces, pongamos, no llega a 3, pero es para que lo entendáis fácil, 300 pips, por lo tanto estamos con un ratio de 3 Rs. El ratio es la distancia entre la entrada y el stop, y como el TP está 3 veces más lejos, ganamos el triple, arriesgando, imaginemos que estos 100 pips arriesgamos 100 euros, con un riesgo de 100 euros poder ganar 300 euros. Esto es una de las cosas que hace que haya una desviación estadística a nuestro favor, pero no es la única. Otra es la gestión. El hecho de que, por ejemplo, si recorre 100 pips y está en esta zona, subimos el stop loss a empate, de tal manera que ya o ganamos 300 o nos quedamos en cero, pues es gestión. La gestión intermedia también ayuda a tener una probabilidad estadística a nuestro favor. Otro tema sería buscar un ratio al revés de esto, que es un TP muy cerca con un stop muy lejos y gestión. Eso solo funciona con gestión. Ese otro caso. Así que encuentro súper interesante lo que comenta Deux, porque realmente si alguien llega aquí pensando que se puede prever en el corto plazo lo que hace el precio, eso no es así. Digo en el corto plazo porque lógicamente en el largo plazo está clarísimo que sí que se puede tener
una ventaja estadística. He puesto en el Google SP500. Si os fijáis, el SP500, pues aquí me sale desde el año 81, pero bueno, desde que existe este índice de las 500 empresas americanas más importantes de Estados Unidos, pues aunque tenga momentos que a corto plazo caiga por un periodo de meses o algún año, pues a largo plazo lleva toda la historia subiendo. Lo que es difícil es entrar y cerrar al día siguiente con ganancia. En cambio, entrar y cerrar de aquí 10 años, eso es lo que hace que en el largo plazo sea mucho más previsible el mercado. Pero ya os digo, haciendo trading también se puede ganar con modelos como el método cuantitativo, asumiendo y teniendo claro que el mercado en el corto plazo, bueno, aquí estamos en gráfico diario, pero en plazos cortos de tiempo es muy difícil de tener realmente una ventaja probabilística a nuestro favor, y la única manera es con un ratio favorable o en positivo o en negativo, buscar a través del análisis técnico el punto óptimo. Vamos a ver, cuando se rompe un canal se necesita que el precio haga un pullback para confirmar la rotura. Depende, o sea, yo las roturas muy contundentes las puedo operar directas si hago estrategia de roturas. Pero si el precio no rompe fuerte, entonces sí que le pido un retroceso, un pullback, como comentas. ¿En qué temporalidad estás en este momento? Diario. Esto es gráfico diario. Aquí arriba veis, estamos en euro. Por si queréis tener el mismo gráfico, euro dólar en D1, gráfico diario. Ah, mira, ya te había contestado el compañero Luis, te lo agradezco, Luis. Dice Pablo, o sea, porque no sé cómo se analizan las tendencias según las diferentes temporalidades. Todo funciona igual. Aquí estamos analizando en diario para operar en diario. Yo recomiendo analizar en la temporalidad que vas a operar. Si es alguien que quiere hacer intradía y se va a M15, que sería esto de aquí, pues en el momento que el precio está en una tendencia, pues se haría lo mismo. Trazaríamos nivel, bueno, aquí habría uno de más macro, uno de más micro, ¿no? Lo que habíamos hablado. Es un poco más sucio al bajar a M15, ya veis que técnicamente cuesta un poquito más de encontrarle la lógica, pero se puede, también se puede analizar. Entonces, no hay diferencia. Lo que he explicado, la teoría que he explicado sirve igual para cualquier temporalidad, podéis practicarlo en todas. Y es el mismo sistema de soporte-resistencia horizontal, soporte-resistencia también dinámico y todo tal como os he explicado. Disculpa, Pablo, te he llamado Pablo. Bueno, está ahí, es nada, conversación entre vosotros. Gracias, dice Clever, por el apoyo y espacio de trading. Muchas gracias a ti por el soporte. Juan Carlos, ¿consideras la acción del precio mejor que cualquier estrategia? No. Considero las estrategias de acción del precio, o sea, la unión entre ambas, una de las claves, porque no me gusta utilizar indicadores técnicos. Así que estrategias basadas en acción del precio es lo que encuentro, la fusión entre ambas, porque al final la acción del precio como tal, si no va ligada a una estrategia, pues es lo que os decía, de ser un gurú, ¿no? Alguien que por arte de magia sabe crear el precio simplemente por su análisis, pero eso no es testeable. En cambio, una estrategia rígida, basada en análisis técnico, pero que se pueda testear de forma cuantitativa, es lo que para mí fue la clave para pues empezar a ver un poco de resultados, porque hasta ese entonces, hasta que no cambié a esa mentalidad, no tuve ningún resultado. Esteban dice, debe haber una temporada donde es más certera colocar soporte de resistencia, ¿será de macro o micro? Sí, la temporalidad sería diario, o sea, la temporalidad reina para mí es diario, porque ya os he dicho, en temporalidades más grandes es mucho más fácil que funcione el análisis y prever lo que sucederá. Cuando vas bajando cada vez es más aleatorio, ¿no? Diríamos que partiendo de M1, que es lo que está aquí,
Esto es aleatorio. Uy, tengo el botón arriba. Mira, voy a hacerlo de otra manera. Tenemos M1, tenemos M2, tenemos M5, M10, M15, M30, H1, que es ya de una hora, H4, D1, que ya es diario, y, bueno, semanal y mensual. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues diríamos que después de testear mucho te acabas dando cuenta que cuanto más cerca de M1 estás en un entorno totalmente aleatorio, y cuando más a largo plazo, en temporalidades grandes, buscando pues inversiones de muchos meses o años, es menos, o sea, es más previsible, no aleatorio. Se reduce mucho la aleatoriedad. Pero no solo es la temporalidad, sino que también es el tema de cuánto tiempo está abierta la operación. Si entramos, por ejemplo, en un gráfico de D1, es una temporalidad bastante alta, pero con la idea de que esa operación dura 2 velas, o sea, 2 días, eso sigue siendo muy aleatorio. O sea, que al final la fusión entre que estemos en una temporalidad mayor, cuanto más mayor, yo la zona H4, D1 son las dos que mejores resultados me dan, ¿no? Tanto D1 como H4. Y eso, si está ligado a que la operación tenga una durada grande, pues más cerca de un entorno menos aleatorio estamos. ¿De acuerdo? Tu método sirve para diferentes time frames, totalmente. ¿Qué más? Juan dice exactamente, me refería concretamente al análisis del precio basado en soportes y resistencias más que en indicadores como medias móviles y osciladores. Exacto, pues lo que te comenté. Luis, supongo que te refieres al mercado justamente en eurodólar, que es donde estamos. ¿Cómo lo veo? Si está muy sobrecomprado, corrección cercana. A ver, si analizamos nos damos cuenta que ha salido de esto, ¿no? A ver, es que quiero reducir un poco el espacio de la derecha para que no tape yo mismo. Ahí, para tapar lo mínimo el precio, lo que voy a hacer es directamente borrar el espacio. Habíamos dicho, ahora veremos la aplicación ya práctica del análisis, que aquí había un nivel de soporte dinámico y aquí pues la resistencia dinámica. Esto ha sido roto de tal manera que ahora lo importante es la nueva resistencia dinámica, sería esta que genera aquí, y como es una cosa muy nueva que se está creando, es más difícil encontrar un soporte dinámico, pero podría ser por ahí por buscar el paralelismo, ¿no? Ver siempre si hay el mismo ángulo. De tal manera que estamos en el nacimiento de una tendencia bajista, pero es una tendencia prácticamente horizontal, ¿no? Hay poca inclinación cuando digo que es prácticamente horizontal, está con una línea poco inclinada, en cambio aquí mirad cómo subía con mucha inclinación. No es un canal de un rango, que sería una horizontalidad total, pero casi. De tal manera que es un momento en el que al estar tan horizontal, vamos ya a centrarnos en el momento este. Un segundo, ahí. Vamos ya a centrarnos en el momento de aquí. Necesito niveles, no redondas, ahora. Y así vemos en qué punto estamos. Cuando tiene tan poca horizontalidad, para mí el punto interesante de compra es esta zona de abajo. A ver. Si lo puedo hacer aquí, no. Bueno,
lo vamos a hacer simplemente con la línea. Mientras esté dentro de esta parte baja, lo que entre estos dos niveles serían puntos de compra, porque hay muy poca inclinación. Cuando hay tan poca inclinación, pues se puede operar como si fuera un rango. Y después, en la zona alta, en esta zona de aquí, es una zona donde es interesante para vender. Aquí sería venta. Al estar en este punto. Al final el análisis sirve para tener un posicionamiento, ¿no? En qué puntos es interesante comprar o vender. Lógicamente, cuando estábamos en este otro punto de aquí atrás, con mucha verticalidad, solamente nos interesaba comprar. Esto de aquí, lo que hacíamos es, en toda esta zona de abajo, tomar operaciones alcistas, porque al haber tanta inclinación, tanta fuerza alcista, cada vez que entra en esta zona con un retroceso, cada vez que retrocede por aquí, pues tomar entradas alcistas, buscar solo alcista. No nos interesa cuando está arriba vender hasta que cambia la tendencia. Entonces el análisis sirve para posicionarnos. Eso tiene que quedar muy claro. Vamos a acabar con las dudas y ya terminaremos por hoy. Sin antes, ya voy a terminar las dudas, pero antes me gustaría invitaros al canal de Telegram. Entonces, os voy a dejar el link porque es un canal donde cada día de la semana estoy pasando análisis, donde trazo los análisis con los niveles de soporte o resistencia que generan trampas, marco la dirección en la que va dicha trampa y aparte pues estaréis al caso de todo lo que voy creando, artículos en el blog, cursos, promociones, cualquier cosa que haya en Código Trading lo tendréis en el canal, así que os invito a estar en este canal donde somos más de 5.500 y en pantalla también lo tendréis cuando el vídeo quede colgado, ¿de acuerdo? Llegué hace poquito al vídeo que estuvieron viendo, bueno, hemos estado viendo lo que es el análisis centrado en soportes y resistencias, tanto horizontales como dinámicos. Lo que te recomiendo es que ahora al terminar el vídeo quedará colgado en el canal y lo puedes ver tranquilamente. Todos los vídeos en directo después quedan colgados. Paul dice, ¿sería una buena entrada para ir en sell cuando habrá el mercado de H4 diario en ese par? Pues ahora mismo es más interesante vender que comprar, pero estamos en un punto muy intermedio del canal, ¿no? Cuando os he trazado el canal ya habéis visto que no era la mejor zona. Si retrocede un poco más, por ejemplo como pasó aquí, ¿no? Aquí arriba era buena zona, pues si ahora el precio se planta por aquí, pues cuando se da la vuelta en este punto de por aquí es donde es más interesante entrar. ¿Qué más comentáis? Con el avance horario, la temporalidad se va reajustando soportes y resistencias. A ver, un análisis no es eterno. El análisis lo tenéis que ir actualizando. Entonces, cuando van avanzando velas, se tiene que ir reciclando, es decir, mira, este nivel ya no me interesa, ya no es importante, ahora veo uno de nuevo aquí, ¿qué tal? O sea, se tiene que estar al día, un análisis no sirve durante un mes, se tiene que ir reajustando. Si se trazan soportes, dice Paul, o resistencias en una temporalidad X, estos mismos quedan para las otras temporadas, así es. Si trazamos, por ejemplo, un soporte aquí arriba y a ver, lo pongo un poco más grueso, o sea, esto no es un soporte, es una resistencia. Si trazo esta resistencia aquí o algo dinámico por aquí, así punteado, a la que me cambio de temporalidad, por ejemplo H1, lo vemos igualmente, el grueso y el fino. En M15 también, pero lógicamente son niveles ya muy macros al estar hechos en diario, ¿no? O sea que sí.
Excelente explicación, dice Ricardo, muchas gracias. Y Raúl, ¿qué opinas de las falsas rupturas? Bueno, ahí entraríamos ya en otro capítulo que no es el de hoy, que es la secuencia de altos y bajos. Entonces, no quiero hoy ponerme con lo que es la secuencia de altos y bajos, pero sí que si alguien quiere aprender eso, porque la combinación de las líneas de tendencia más la secuencia, porque la secuencia, a ver, le quito esto, la secuencia de altos y bajos es que cuando tenemos los altos y bajos macros, que hemos dicho que eran estos, pues en una tendencia alcista donde nace el soporte, si aparte de rompernos el nivel le pedimos ya que también rompa un soporte, es ya la confirmación total, para evitar falsas rupturas. Y allí es muy importante entender que no hay felicidad completa. Unas veces anticiparse paga más, porque al haber anticipado con la LT te puede ir bien, pero otras es un falso rompimiento, simplemente cambia la velocidad. Gotas dice, con D1 podemos hacer trading para cerrar operaciones el día siguiente o en el mismo día se puede cerrar la operación. A ver, se pueden cerrar las operaciones el mismo día o el siguiente, dependerá de la estrategia poder. Tú puedes entrar en D1 y cerrar al cabo de un segundo. Poder se puede entrar y salir cuando quieras, estés en la temporalidad que quieras, no va ligada una cosa con otra, pero tu estrategia será la que definirá eso, ¿no? Paul dice, ¿qué día será la siguiente clase? Estaré aquí. Pues la siguiente clase, como lo de hoy, un directo, será el sábado a la misma hora, todos los sábados a la misma hora. Por lo tanto, si quieres estar al tanto y que el mismo YouTube te mande un aviso, lo que te recomiendo, si estás pues en el vídeo en directo, voy a quitar que no salga sonido, te recomiendo que le des a la campanita, no solo a suscribir, bueno, como soy yo mismo no me deja, pero no solo le des a suscribir, sino a la campanita que hay al lado. Así YouTube te avise. Si tienes la aplicación de YouTube en el móvil, te llega como si fuera un WhatsApp. Te llega, Código Trading está en directo. Por lo tanto, si no te quieres perder ningún contenido, puedes darle a la campanita y así estarás al caso de todo. Os lo recomiendo a todos, no solo estar suscritos, sino además tener la campanita activada. Daniel dice, ¿nos damos cuenta que cambia la tendencia cuando rompe un soporte de resistencia? Exactamente, es lo que os he explicado, que en una línea de tendencia que es un soporte trazado en los bajos y la tendencia es alcista, cuando esta es rota nos marca un posible cambio de tendencia. Bien, espero que os haya gustado este vídeo, llevamos casi una hora, 58 minutos a punto de hacer, y si os ha gustado, dadle a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy creando. Nos vemos en el próximo vídeo.